Buenas noches, les saluda Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Esta Noche. Hoy se conmemoran 35 años del asalto al Palacio Nacional ejecutado en 1978 por un comando guerrillero del FCLN, una acción que puso al régimen dictatorial de Anastasio Somoza contra la pared, permitió la liberación de más de 59 presos políticos y se convirtió en un eslabón decisivo en la insurrección popular en contra de Somoza. Y en un momento conversaremos con dos de los guerrilleros que dirigieron esta acción junto con Edén Pastora, Hugo Torres, el comandante 1, Dora María Telles, la comandante 2, quienes por cierto no fueron invitados a la celebración oficial que se realizó hoy, convocada por el comandante Ortega y la señora Rosario Murillo, quienes al parecer están empeñados en cambiar la historia. Empezamos con las noticias del momento. Esta mañana una representación de las víctimas del movimiento Ocupa INS, quienes fueron agredidos y asaltados hace 2 meses con la complicidad de la Policía Nacional, llegaron hasta la sede del Ministerio Público acompañados por los abogados del CENID para demandar justicia y conocer cuáles son los resultados de las investigaciones encabezadas por la Fiscalía. La fiscal Blanca Salgado, quien lleva este caso, recibió a los afectados y en una reunión privada les manifestó que la investigación no ha avanzado y no ha producido ningún resultado, según ella, porque la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional no ha respondido a los oficios que le envió la Fiscalía. Esto fue lo que dijo esta mañana Blanca Salgado a los jóvenes de Ocupa INS. Se envió a la Policía Nacional porque nosotros hicimos esos actos de investigación y los remitimos a la Policía Nacional. A estas alturas, nosotros, Ministerio Público, y soy claro en decírselo aquí a usted, no hemos recibido absolutamente nada de la Policía Nacional. Es evidente que estamos en un boleo entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. Hace un mes, la primera comisionada, Aminta Granera, en su primera reacción ante estos hechos sobre los cuales existe una montaña de pruebas en cuanto a quiénes son los sospechosos de haberlo ejecutado, dijo que no podía referirse, que no podía pronunciarse porque existía una investigación que estaba siendo llevada a cabo por la Fiscalía y que por lo tanto la policía, muy obediente de la ley, no podía involucrarse. Ahora dice la fiscal Salgado que la policía no está colaborando con la Fiscalía y le entregó como prueba, como evidencia a los jóvenes, una copia de los escritos que ellos habían enviado a la Dirección de Asuntos Judicial sin obtener ninguna respuesta. Por cierto, la jefa de Auxilio Judicial, la comisionada Glenda Zavala, hace unas semanas dijo que ellos sí le habían respondido a la Fiscalía. ¿Quién dice la verdad? Evidentemente no hay voluntad política ni en la policía ni en la Fiscalía y pareciera que hay una determinación de que estos hechos queden en la impunidad. De hecho, empiezan a borrarse pruebas. Dijo hoy, y esto hace las cosas más graves, la fiscal Blanca Salgado, que la policía ya le adelantó que los videos que fueron registrados en una estación de servicios que está cerca del lugar donde ocurrió la agresión, videos que filman camiones de la alcaldía de Managua llegando al sitio, agresores en el momento en que están ejecutando el asalto y la agresión, dice la policía ahora que fueron borrados por sus dueños. Es decir, que esas pruebas ya no valen oficialmente, aunque las pruebas están circulando en internet, muchas personas ya las han visto y seguirán reproduciéndose porque son solamente uno de los elementos probatorios de este caso. Veamos las reacciones de algunos de los jóvenes y adultos que les acompañaron al salir de la Fiscalía. Me evoca impotencia, bastante frustración, un deseo de que las cosas fueran distintas en este país, de que hubiera un poco más de solidaridad verdadera y no la propaganda que vemos en los letreros, y un poco más de justicia también. Estamos diciéndole a través de este mensaje que seguimos unidos los jóvenes, seguimos utilizando ideas creativas e innovadoras para protestar y hacernos escuchar, exigiendo justicia 2 meses después, porque hay jóvenes agredidos, fuimos asaltados, hay vehículos robados. No sé hasta dónde vamos a llegar en Nicaragua. Las instituciones no nos respetan a los ciudadanos. ¿Qué está sucediendo en este país? Es la pregunta que nos hacemos. Y horas después, en las cercanías de la UCA, los jóvenes del movimiento Ocupa INS desarrollaron
Una protesta pacífica muy original, bailando la Macarena bajo la consigna de el 22 de junio no se olvida. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Y a propósito del tema que abordamos ayer, la utilización de las tarjetas electrónicas como medio de pago en el transporte colectivo de Managua, el ente regulador IRTRANMA reconoció el día de hoy prácticamente el fracaso de la empresa M-Peso. Dijo IRTRANMA que el pago con monedas para el pasaje de autobús continuará de manera indefinida y que a las personas que aún no han retirado la tarjeta se les seguirá entregando esta tarjeta de forma gratuita, que el periodo mixto, es decir, que se puede pagar con tarjeta y con dinero, se mantiene hasta segunda orden. La Corte Suprema de Justicia resolvió esta mañana los recursos por inconstitucionalidad que fueron introducidos contra la ley 779, la ley que castiga la violencia contra las mujeres. La Corte decidió que el próximo lunes introducirá en la Asamblea Nacional un proyecto de reforma a esta ley, abriendo las puertas para la mediación, porque consideran que la ley como está formulada actualmente se contradice con los principios de la ley orgánica del Poder Judicial. Lo que dice la Corte es que van a mocionar por una mediación restringida para casos en los cuales los delitos tengan pena de 5 años o menos y también para victimarios que no sean reincidentes. Y en el plano internacional, el soldado norteamericano Bradley Manning, que el día de ayer fue condenado a 35 años de cárcel, acusado de haber filtrado documentos diplomáticos a Wikileaks que fueron divulgados por medios de comunicación en todo el mundo, incluido Confidencial, para el caso de los documentos relativos a Nicaragua, manifestó el día de hoy su deseo de iniciar un tratamiento hormonal para cambiar de sexo y vivir estos años de cárcel como mujer. Dijo Bradley Manning que quiere que en el futuro se dirijan a él como Chelsea E. Manning. Veamos la noticia en la televisión española. Hace ya meses que la defensa argumentó en el juicio que Manning sufría problemas de identidad sexual. Hoy sabemos que no es que Bradley Manning se sienta homosexual, es que quiere cambiar de género porque se siente una mujer y ha anunciado su nuevo nombre. Soy Chelsea Elizabeth Manning, soy una mujer, ha explicado esta mañana la ex soldado en una carta a un programa de televisión en Estados Unidos. Dada la forma en que me siento y me he sentido desde mi infancia, quiero iniciar la terapia hormonal tan pronto como sea posible. Espero que me apoyen en esta transición, pide a los que han estado a su lado en todo el proceso judicial. Su abogado, que durante el juicio presentó esta fotografía para ilustrar su argumento, ya ha dicho que hará todo lo posible para que Manning tenga el tratamiento hormonal necesario para cambiar de género. Como sabemos, Manning, de 25 años, fue condenado ayer a 35 años de cárcel como responsable de la mayor divulgación de documentos confidenciales en la historia de Estados Unidos. Tras cumplir un tercio de su condena, tendrá la posibilidad de obtener la libertad condicional, así que quizá pueda salir de la cárcel en 8 o 9 años. Pero de momento ingresará en la prisión militar de máxima seguridad de Fort Leavenworth, Kansas, una cárcel para hombres. Así que este es el nuevo reto de su abogado, intentar que trasladen a Manning a una prisión civil, donde es más fácil que acepten y paguen tratamientos de cambio de género, terapias o incluso intervenciones quirúrgicas. El sistema penitenciario militar no prevé ningún procedimiento de este tipo. Vamos a una pausa, regresamos con Dora María Telles y Hugo Torres para conocer su visión sobre lo que significa hoy la celebración 35 años después del asalto al Palacio Nacional. Sustraer o retener los hijos a una madre legalmente encargada de su custodia es un delito y la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres lo castiga con penas que van de 2 a 4 años de prisión según su artículo 14. No te quedes callada, denuncia la violencia. Movimiento de Mujeres, María Elena Cuadra.
Festival Internacional de Cine en Centroamérica, en Nicaragua, del 21 al 28 de agosto. 8 pantallas, 4 ciudades. Festival Ícaro te invita a volar. Al fin, un programa informativo donde los chavalos son los protagonistas. Somos de Humo, un programa no apto para adultos. Todos los domingos a las 6 de la tarde por Canal 12. ¿Y vos qué pensás? En algunas ocasiones creo que es lo mejor. Tal vez cuando sea una violación de una niña de 12 años. Por una malformación congénita en su bebé, yo creo que es mejor. ¿Cómo va a morirse la mujer y dejar a su otro hijo? Nace el niño y muere la madre. La ley no mira. ¿Y mis hijos? Si la vida de la madre está en riesgo. Obligarle que ella pueda parir, no se puede. Debería de ser legal. No es lo mismo que me lo cuenten a que lo viva. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Y ahora vamos a la historia del asalto al Palacio Nacional ocurrido hace 35 años, ejecutado por un comando guerrillero del FCLN, que significó en ese momento histórico para el derrocamiento de la dictadura de Somoza, cómo se celebra hoy, qué significa hoy para sus participantes, para Nicaragua y para las nuevas generaciones. Nos acompañan dos de los integrantes del comando Rigoberto López Pérez, Dora María Telles, Hugo Torres. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Esta noche se celebró un acto oficial por parte del comandante Ortega y la señora Rosario Murillo sobre este mismo hecho, en el cual estuvieron invitados algunos de los miembros del comando, otros como ustedes no fueron invitados. Sí, es que doña Rosario tiene una gran tijera que ha recortado todas las fotos donde aparecemos, entonces eso nos va dejando sin cabeza, ¿verdad? Si ella secciona todo el que no está con ellos, lo va sacando de la historia, y eso han hecho con muchos combatientes, ¿verdad? No solamente con nosotros. De manera que el acto lo realizan anualmente como un acto de legitimación que necesita Daniel Ortega. ¿Por qué necesita legitimarse aludiendo al Palacio, aludiendo en este caso, pues dándole un protagonismo a Edén Pastora, que sí tuvo su rol histórico en ese hecho? Daniel tiene dos problemas ahí, ¿verdad? Digamos, el lema de la toma del Palacio era enfrentar el proyecto de un somocismo sin Somoza. Y hay que reconocer que Daniel Ortega está desarrollando el somocismo sin Somoza, ¿verdad? Entonces él necesita una legitimación para eso. Y por otro lado, necesita darse un baño moral, porque decir lo que ha minado el régimen orteguista y mina el régimen orteguista es la corrupción, es decir, hay una corrupción generalizada desde la familia Ortega Murillo hacia abajo, y un enriquecimiento ilícito, se han vuelto millonarios a costillas del dinero del pueblo, y usan entonces la presencia de combatientes, ¿verdad?, para tratar de darse un baño moral, aunque no les importe, pues al final de cuentas, el resto de 364 días del año que pasa con estos combatientes y sus familias, ¿verdad? Hace unos meses, Hugo, en este mismo programa conversamos a propósito del 19 de julio, de que si se celebrará algún día como una fecha nacional. No sé si el Palacio, me da la impresión, la gente del Palacio lo vivió como un momento de desafío a la dictadura. Bueno, ustedes eran los combatientes que estaban ahí jugándose la vida en el Palacio, pero para la gente que estaba viviendo esto como una gran película de acción, de emoción, que tenían a Somoza contra la pared, se vivió como una gran alegría. A mí me da la impresión que así se recuerda, que se recuerda como un gran hecho nacional, ¿no? Efectivamente, como también se recuerda el asalto a la casa de Chema Castillo, 4 años antes del Palacio. Fue poner en agenda, por primera vez en la historia inclusive del Frente Sandinista, el desafío abierto a la dictadura de los Somoza. Y el Palacio fue mucho más estremecedor todavía. La magnitud del asalto al Palacio, con todo lo que eso representaba, era golpear el aparato que legitimaba la dictadura, la Cámara de Diputados. También estaba la Cámara del Senado en el primer piso, pero era la Cámara de Diputados el elemento fundamental. Nosotros, cuando estábamos dentro, tratábamos de imaginarnos cómo estaría viviendo la gente fuera del Palacio,
los resultados de esa acción. Y lo vimos en carne propia cuando íbamos para el aeropuerto, las multitudes vitoreando el paso del comando, muchísimos siguiéndolo en motocicletas y en autos, la gente aplaudiendo, y eso nos reafirmó que la población se había sentido representada en ese comando, en ese desafío, en ese golpe que estremecería definitivamente los cimientos del régimen dictatorial de los Somoza. El Palacio fue en agosto. Menos de un año después estaba cayendo la dictadura. Volvamos a la actualidad. ¿Cómo se conecta esa memoria histórica? Nosotros pertenecemos a una generación que en los años 70 andábamos entre los 20, 30, 35 años. No sé, Hugo, sos el más viejo tal vez aquí. Más grande, aquí sí, más sí, grande, yo tenía 30 años cuando el asalto al Palacio. ¿Cómo lo ven? Dora María 22 años, Edén, que era el más viejo, 42 años. ¿Cómo viven esa historia de las generaciones actuales? Tiene mucho que ver también en la forma en cómo se cuenta. Veamos algunas de las imágenes de ese día, 22 de agosto de 1978. Nosotros sabíamos que iba a haber un intento de toma del Palacio de parte de un comando. Nos lo había informado la CIA. Por esa razón, nosotros teníamos en el Palacio Nacional 50 hombres de la EBI y de las Boinas Verdes especialmente puestos donde no hubiera entrado un alma, con bazooka, con ametralladora, con bombas lacrimógenas, con todo. Y llegaban siempre que había sesión del Congreso. ¿Qué pasó? No llegaron ese día. El que hace una operación de ese tipo tiene que estar dispuesto a todo, si no es un disparate. Es decir, si no vas con la disposición de hacer cualquier cosa para que tenga éxito, entonces seguramente vas a fracasar, ¿verdad? Y yo comencé la sesión y cuando entró el comando de Edén Pastora, el comando de Cero, que disparó, yo estaba hablando con el embajador americano, estaba de pie y me pegó un refilén en la cabeza y sangré, que dio gusto, porque dicen que el cuero cabelludo sangra mucho. Entonces yo creí que era la guardia que llegaba, ¿verdad? Y entonces fue que Edén me dijo, no, me hice el Frente Sandinista y sacó los pañuelos. Oímos por el radio que la guardia estaba pidiendo más pintura, lo que quería decir más tiros, más balas. Y entonces nosotros nos dimos cuenta que en ese momento ya estaban listos para asaltar el Palacio. La primera vez que estaba en la casa de Chema Castillo, Somoza estaba más duro, una negociación más difícil, más complicada y él mucho más fuerte. Y en esta segunda negociación no tenía la misma dureza, estaba preocupado. Y aparentemente la dictadura no daba cara de querer negociar hasta que estuvo completamente convencido de que no tenía remedio. Dora María se está quedando dormida y se le chorrea la carabina M2 por las piernas y se despierta, contestándome, hablando. Entonces me di cuenta de que estaban cansados y pensando sobre este tema, yo me di cuenta que también yo estaba cansado porque no logré darme cuenta en qué lugar de Managua estaba el Palacio. Llamó Humberto Ortega, le expliqué, y Humberto me ordenó que tomara el mando político-militar de la acción, que se terminaran las negociaciones, y tomé el mando político-militar, mandé a parar las negociaciones e impuse la decisión de que o Somoza cedía ya o empezaba a matar diputados. Fuimos en los buses hacia el aeropuerto. Recuerdo que había mucho entusiasmo de parte de la juventud vitoreando al comandante Edén Pastora y a todo el comando. Con triunfo, los seguían unos en bicicleta, otros en motocicleta, otros en carro y los que no tenían carro a pie. Y el comandante Edén Pastora se veía muy contento, solo se oía la voz de la comandante Dora Telles que decía, atentos, que todavía estamos en campo enemigo. Ese es un fragmento del documental 2519 que produjo el equipo de esta semana con Pedro Ramírez como
productor ejecutivo hace algunos años, pero esos son los hechos históricos. Sobre esto hay libros, hay videos, esos hechos no se pueden distorsionar. Es decir, si Hugo Torres, Dora María Telles estuvieron esos hechos, no pueden ser borrados de la historia. Me da la impresión que lo que se quiere hacer es, no sé qué, cambiar la interpretación, atribuirle un protagonismo, en este caso pues a Pastor, porque ahora Pastor está plegado a la política de Daniel Ortega. ¿Cómo lo lee la gente hoy? Es algo peor que eso, Carlos Fernando. Es decir, la manera en cómo se maneja la historia de la lucha contra la dictadura por parte de los Ortega Murillo es para borrar a todo el mundo. No solamente nos borran a Hugo y a mí, nos borran a todo el mundo. Y todo el mundo, especialmente a quienes tuvieron un papel de liderazgo o de jefatura en la lucha contra la dictadura, ¿verdad? Y eso, como te digo, ahí anda doña Rosario con un gran borrador, ¿verdad? Sacando de juego a todo el mundo. Entonces vos ves, ¿se destaca Mónica Baltodano en la toma de Granada? No. ¿O se destaca la gente y los líderes que se tomaron Carazo? No. ¿Aparecemos los que estábamos liderando la insurrección de León? Tampoco. El acto del repliegue que se conmemoró recientemente. El acto del repliegue, ya. Bueno, ahí estaba en la tarima, estaba Payo Solís, que participó en esos hechos, pero otros de los dirigentes... Bueno, la Mónica, por ejemplo, Julio López, Moisés Hassan, estaban ahí. Por cierto, y lo digo por aclaración del público, Lea Guido, me encontré con él el otro día, me dijo Lea, dijeron que yo estaba en la tarima. Yo no estaba ahí, dice Lea, aunque Lea obviamente fue una de las dirigentes del repliegue por el MPU. Y sobre todo si están vivos esos dirigentes. Ah, sí, están vivos también. Si han borrado algunos de los muertos, inclusive, y lo recordábamos el 19 de julio. Bueno, y hay Carlos Fonseca. Ya casi no se menciona ni a Carlos Fonseca, ni a Eduardo Contreras, ni a Oscar Turcios, ni a Ricardo Moral. O sea, solo para mencionar algunos, ¿no? Pero sobre todo si están vivos. ¿Por qué? Porque, y más valorémoslo desde qué posición están esos vivos, dónde están ubicados ahora. Entonces, por eso precisamente quieren relevar a quien está con ellos, ¿no? La figura de Edén, pues. Y la necesidad la quieren sobredimensionar, sabiendo que Edén no es ninguna sombra, ni para doña Rosario, ni para Daniel Ortega. ¿Cómo se conecta esos eslabones históricos que ahí están, son parte de la conciencia nacional, con las nuevas generaciones? Estos muchachos que nacieron después de esos hechos, que nacieron después del 90, esas generaciones que hoy probablemente coinciden con ustedes en una serie de temas que están relacionados con el reclamo de derechos humanos, derechos democráticos o la lucha contra el autoritarismo que se está presentando en el país, que están enfrentando situaciones como la que estábamos hablando hace un momento, de impunidad, de agresiones, robos, asaltos, una Policía Nacional en torno a la cual hace 8 años, 10 años existía mucho consenso en el país. No sé si ocurre lo mismo con el Ejército, y ahora la gente dice esta institución está ahora alineada partidariamente solamente con un grupo. Mira, hay dos conexiones ahí, Carlos Fernando. Una, que es lo que yo me encuentro en la calle, pues, son jóvenes que me dicen, mi mamá me contó que ella estaba en tal punto cuando se dio cuenta del ataque al Palacio, o mi papá me explicó que él estaba trabajando en tal lado. Es decir, la gente, el asalto al Palacio es ese tipo de acciones donde la gente siempre recuerda dónde estaba y qué estaba haciendo. Y entonces lo transmite a los jóvenes, ¿verdad? Se lo transmite a sus hijos. Y ellos entonces tienen una referencia de una acción heroica, de una cosa de valor, de un golpe a la dictadura, y piensan también que se necesitaría un tipo de ese valor para enfrentar al régimen de los Ortega Murillo, que esa es probablemente una fantasía, porque en realidad, digamos, en el comando, la mayor parte no tenía entrenamiento. Eran 3 o 4 de nosotros teníamos entrenamiento, o sea, eran la mayor parte muchachos jóvenes que no tenían, eran bomberos, pues habían tirado unas 4 bombitas y eso. Y nosotros tampoco somos las personas más valientes de Nicaragua, es decir, lo que somos, éramos una juventud obligada a actuar, que creo yo que es lo que pasa con los jóvenes ahora, son unos jóvenes obligados a actuar. Ahora, ¿cuál es el referente ahora? Que estos jóvenes obligados a actuar, como los muchachos de Ocupaín, se enfrenta a un modelo de represión parecido al que utilizaba la dictadura, una policía venal, ¿verdad? Que decir,
que ha sido obligada la policía a corromperse y a asociarse con unas pandillas igual a las que tenía Somoza, ¿verdad? Que son unas pandillas represivas que roban, atacan, secuestran, golpean, torturan. Es decir, el mismo modelo que tenía Somoza. Estos jóvenes, yo siento que ven en nosotros ahora decir un referente, bueno, ¿cómo podemos enfrentar esto? Porque no están preparados para enfrentar el tipo de esquema represivo que tiene el régimen. Pero en esa época había una legitimidad histórica de acumulación generacional en el país, de la lucha armada, de la insurrección, de la conspiración. El país ya tuvo una revolución, ya tuvo una guerra, ya tuvo una contrarrevolución, ya tuvo un proceso de pacificación y bueno, creo que los jóvenes de hoy y las generaciones actuales no se plantean y no ven en el horizonte que tengan que recurrir a eso. Sin embargo, se percibe un ambiente de frustración, es decir, no están en el camino de la lucha armada, pero por otro lado la lucha pacífica está siendo reprimida. No se puede traspolar mecánicamente una realidad de esa época, de hace 40, 35 años atrás, al presente. Hay algunas similitudes, dictadura es dictadura. Y el discurso que algunos de nosotros veníamos manejando ya desde hace algunos 10 años atrás, cuando empezaba, y sobre todo después que Daniel Ortega llega a la presidencia en el 2007, y empezamos a ver los signos políticos que presagiaban esta situación actual, empezamos a advertir que estamos en presencia de un régimen autoritario con clara vocación dictatorial, y que entre el autoritarismo y la dictadura solo hay un paso, y estos han sido pasos rápidos. Entonces ese discurso que tal vez no era comprensible para muchos jóvenes en aquel momento, hoy sí lo es, porque están viviendo ahí en carne propia la represión, las consecuencias de reclamar libertad, de reclamar por sus derechos humanos, por sus derechos civiles. Entonces, hoy, eso que ocurrió, por ejemplo, hace 2 meses, con los viejitos y los jóvenes que los acompañaban cantando canciones pacíficamente en el INS, esa es una lección, una escuela de incalculable valor. Nadie hubiera deseado que para que muchos de estos jóvenes y los que vieron los acontecimientos desde la televisión o a través de los medios de comunicación tomaran conciencia, nadie hubiera deseado que fuera a través de una acción tan brutal como esa, pero la acción se dio y eso creó mucho más conciencia que miles de discursos en esos y en otros jóvenes. Entonces, yo creo que los jóvenes van a ir encontrando su camino, van a ir encontrando su propio camino en la medida en que vayan conociendo la naturaleza del régimen actual. Este régimen va, repito, a paso agigantado, cavando su propia tumba, cavando su propia desgracia. Nos va a arrastrar al abismo a muchos, sí, pero este régimen tiene las patas flojas y no va a durar tanto como la dictadura de los Somoza. Okay, vamos a una pausa y regresamos precisamente con esa reflexión, si no es una reflexión un poco tremendista en el sentido de que si este régimen se está cayendo, mucha gente lo aprecia como un régimen fuerte, pero quisiera oír sus reflexiones después de la pausa. La Diabla, convertimos el más delicioso sabor de la carne asada nicaragüense agregándole productos de primera calidad. Pruebe La Diabla Especial, 100% filete de res, exquisito filete de pollo y nuestro inigualable cerdito asado. Pídalo a su hogar al 888-73500. Estamos en el kilómetro 12 de la carretera a Masaya. La Diabla Carne Asada Express, donde comer no es un pecado. Recorra Nicaragua entera con elegancia y seguridad en un vehículo de Lugo Rentacar. En Lugo Rentacar, usted puede alquilar el vehículo de su conveniencia, en las mejores condiciones y a los mejores precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. Confidencial, el diario digital de más rápido crecimiento. Todo lo que tiene que saber en un solo lugar. Noticias, análisis y entretenimiento. Conéctese a confidencial.com.ni.
Continuamos en esta noche, estamos conversando con Dora María Telles, Hugo Torres, ambos integrantes del Comando Guerrillero Rigoberto López Pérez, que hace 35 años protagonizó el asalto al Palacio Nacional durante la época de la dictadura somocista. Hace un momento decía Hugo, este régimen está cavando su propia tumba, sin embargo, pues uno sale a las calles y ve que hay cierto grado, no solamente de apoyo de las fuerzas que lo respaldan, sino de cierto consenso social, tanto en los sectores de la élite económica como en los sectores populares que tienen expectativas con los programas sociales del gobierno. ¿Dónde están sus fisuras? ¿Dónde están esos pies de barro de que decía Hugo Torres? Es decir, si no lo tuviera Carlos Fernando, no hubieran hecho 4 fraudes electorales masivos en fila. Es decir, si Daniel Ortega tuviese la mayoría, no haría fraude. Como hacía Chávez, pues, que ganaba elecciones, ¿verdad? Papá iba a elecciones, salía con el pito y el tambor, usaba la maquinaria del Estado, pero ganaba elecciones. Daniel Ortega no gana elecciones. Daniel Ortega sigue siendo, ¿verdad?, el líder de una fuerza que cada vez es más minoritaria, disfrazada de otra cosa, ¿verdad? Y obviamente que es una fuerza que tiene capacidad movilizativa. Eso no produce, no es un consenso social. Es decir, lo que sí es un consenso social es que esta es una sociedad que está enfrentada a una falta de oportunidad general y está enfrentada a una cosa que es fundamental, que es el engaño masivo. Vamos a ver, ¿qué pasó con los viejitos del INSS? Ellos se enfrentaron al fraude con las ofertas que habían tenido. Y a mí me lo dijeron muchos de ellos. A nosotros nos dijeron que votáramos por ellos y que nos iban a dar. Y no nos han dado nada. Y nos vienen engañando, y nos vienen engañando, y nos vienen engañando. El día de hoy pasa lo mismo con los del servicio militar. Promulgaron una ley, pero ¿para qué la promulgaron? Para no hacer nada. Entonces vos tenés decenas de miles de excombatientes del servicio militar que están mordiendo el cable de quienes se burlaron con una ley que no está siendo implementada ni ejecutada. Sin embargo, desde la perspectiva de quienes como ustedes proponen una alternativa política al régimen de Ortega, el MRS al cual ustedes pertenecen, por ejemplo, suscribió el día martes un acta constitutiva con otros movimientos políticos y sociales para presentar, digamos, en este caso, pues una nueva alianza opositora, y sin embargo uno ve cuál es la fuerza y la beligerancia de la oposición hoy en el 2013 es considerablemente menor, o por lo menos así se aprecia, de la que tenía hace 4 o 5 años. Alguna gente compara esta suerte de estancamiento de las alternativas al régimen con la Nicaragua que se vivió a finales de los años 70, ¿no? Ustedes andaban clandestinos en la lucha guerrillera, pero en el país se vivía un cierto apoyo al régimen de Somoza y no se vislumbraba lo que iba a pasar el 19 de julio de 1979, guardando las distancias con el presente de que ese era un momento en que estaba, digamos, en vigencia la lucha armada. ¿Cómo lo comparan hoy? Bueno, si agarro lo que acabas de decir ahorita, que no se vislumbraba la caída del régimen, es cierto, había empezado a descender el precio de algunos de los productos de exportación, el del algodón, pero estaba en una situación macroeconómica sólida y sin embargo se derrumbó. La situación de Ortega hoy es una situación muy endeble a mi juicio porque está amarrada con saliva, la saliva de una política populista prebendaria, la saliva de un amarre con una parte del sector empresarial en base a hacer negocios en conjunto o a dejar hacer negocios. Pero la voracidad de este régimen yo creo que es mayor a la del régimen de los Somoza. ¿Ustedes creen que la concesión canalera, que ha generado tanto debate en las últimas semanas, 32 recursos por inconstitucionalidad, una creciente preocupación sobre el tema ambiental en relación al lago, una mayor preocupación sobre el tema corrupción que hay detrás de eso, podría convertirse en un boomerang para Ortega, o que Ortega lo va a lograr manejar, administrar? Yo creo que eso va a escaparse de su administración, porque la venta de fantasía es una venta de fantasía a unos niveles totalmente gigantescos. Es decir, ya en el año 2007 Daniel Ortega prometió la carretera al Atlántico. Aquí estamos todavía. Vino el presidente Chávez y dijo que iban a venir los ingenieros. Va a venir el ejército venezolano a construirla. Aquí no estamos. Sí. La refinería, para ponerte los elefantes blancos, pues,
aquí estamos. La Costanera, que era un proyecto que ya venía el gobierno de Bolaños, dice hoy el ministro del MTI que no va. No, la otra 200.000 viviendas iban a construir anuales. Aquí estamos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba, Carlos Fernando? Que en los primeros años, pues la gente veía que llegaban 10 láminas de zinc al del CPC. El del CPC le repartía a su mamá, le repartía a su hermano, le repartía a su primo, ¿verdad? Y entonces el resto del vecindario pensaba, tal vez en la próxima me cae a mí unas láminas de zinc, porque ahí todo el mundo necesita. Pero ya pasaron, o sea, ya pasó de la esperanza a la confirmación de que no solo no me van a venir las láminas de zinc a mí, sino que le siguen llegando al mismo del CPC y lo sigue repartiendo dentro de su familia. Y así esa argolla va desde la comunidad al barrio, al municipio, al departamento. Nada, ningún programa gubernamental se escapa de esa argolla. Entonces la gente ya dejó de tener la expectativa que te causaba antes. Bueno, a lo mejor agarro un microcrédito yo, pero eso ya no pasó, ya se acabó. Es decir, la gente tenía la fantasía de que tal vez le tocaba en la próxima vuelta, y esa próxima vuelta pasó y no hubo nada, que fue lo mismo que le pasó. Y no es porque no tenga dinero. Daniel Ortega tiene suficiente dinero, se ha embolsado más de 2.500 millones de dólares provenientes del petróleo de Venezuela. Solo el Banco Produzcamos tiene 60 millones haciendo nada, en vez de estar atendiendo el problema de los pequeños caficultores de La Roya, ¿verdad? Entonces, no es por falta de dinero, lo que pasa es que ese es el dinero que ya tienen embolsado y de ese dinero no van a soltar ni un centavo para comprar láminas de zinc ni para seguir comprando vaquitas ni chanchitos. Yo te voy a poner un ejemplo de una cosa que chorrea sangre. Es decir, vos te vas a cualquier hora al centro de radioterapia y vas a encontrar ahí centenares de mujeres en su mayoría, esperando radiaciones, con un equipo que ya cuando se instaló y estaba en el Ministerio de Salud, ya era viejo. ¿Vos crees que, cómo es posible que no haya habido 3 millones de dólares para comprar un acelerador lineal y tener 5 equipos de radioterapia? Pero el Ministerio de Salud se jacta de que los servicios de exámenes, en particular en algunos hospitales de especialidades, han mejorado. Exámenes, Carlos Fernando, pero ningún paciente se cura con exámenes. Es decir, si vos tenés ahí el nivel de incidencia de cáncer de mama. Lo que ocurría hace 35 años, 8:30 de la noche, 22 de agosto, en ese momento, ¿en qué estaba concentrada tu mente, Hugo? En el Palacio. Acababa de pasar un sismo que se dio a las 7 de la noche esa noche y nos meció el Palacio y dijimos, solo eso faltaba, que la naturaleza ya nos viniera a complicar las cosas. Después nos reímos y lo interpretamos metafóricamente diciendo, se está manifestando la naturaleza del terremoto que se le avecina a Somoza de baile. Y en efecto fue un terremoto. Sí, que resquebrajó totalmente la dictadura. Bueno, esa noche ya había comenzado las idas y venidas del obispo Bando, del obispo Salazar de León y del obispo López Fitoria de Granada, como mediador, ¿ya? Esa noche a las 9 de la noche regresó Obando con la primera respuesta de Somoza. Somoza lo único que aceptaba era garantizarnos la vida para que nos fuéramos del país. Era lo único. Y hablaba de nuestras peticiones, nosotros decíamos exigencias. Él hablaba de las peticiones. Eso cambiaría al día siguiente. Al día siguiente cambiaría hasta en horas de la tarde del 23, en que cuando ya le dimos ultimátum fuertes a Somoza para empezar a justiciar a algunos de los diputados, él contestó que aceptaba todo. Lo que más regateó fue el dinero. De los 10 millones de dólares que le exigíamos, solamente dio 500.000. Y dijimos, bueno, ya cumplimos lo más importante, que era todo el resto de cuestiones políticas. El dinero es importante, pero no es tan importante como lo otro. Somoza planteó el 23 que después de que llegara el obispo Bando al Palacio, 3 horas después teníamos que salir del Palacio. 3 horas después eran las 7 de la noche y dijimos no, preferimos pasar otra noche aquí y salir mañana en la mañana. Pero la noche del 22 estábamos muy tensos porque todavía no sabíamos la respuesta de Somoza y temíamos que al amparo de la noche un comando de las Fuerzas Especiales de la EBI
tratara de meterse al palacio para pasar a cuchillo a los centinelas y para poder combatir al comando y rescatar a los rehenes. Entonces esa noche no dormimos, esa noche anduvimos viendo a los compañeros que cuidaban cada portón, cada entrada, cada escalera, llevándoles tacitas de café, hablando con ellos, ¿ya? Para que tuvieran los ojos bien abiertos. ¿Ya? La noche siempre en operaciones como esta, en acciones como esta, conlleva un doble riesgo. ¿Ya? Pero bueno, Somoza no se atrevió, Somoza tenía sus propias contradicciones, había altos oficiales que le decían que había que asaltar el palacio para retomarlo, y otros que le decían que no. Hubo un teniente coronel inclusive que cuando un general le reclamó que no le aconsejara a Somoza eso, le dijo, ¿no ves que van a matar a todos los diputados? Y el teniente coronel le contestó, ¿y para qué están los suplentes? Gracias, Hugo Torres. Dora María T, esa es parte de la historia real del asalto al Palacio Nacional, que seguramente pues, no fue contada hoy en el acto oficial organizado por el comandante Ortega y la primera dama Rosario Murillo. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de Esta Noche aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces.